Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la clasificación del párrafo según la posición de la idea principal. ¿Cuál es la posición de la idea principal? Debido a que hemos encontrado muchos párrafos que tienen al principio su idea principal, tenemos la idea de que la idea principal siempre va a estar al inicio del párrafo y no es así. La idea principal puede ir al inicio del párrafo, puede estar en medio del párrafo o al final del mismo. También puede estar al principio y esa información se puede repetir al final. O puede haber dos o más oraciones con el mismo nivel jerárquico, es decir, no hay esa diferenciación entre idea principal e idea secundaria, sino que las oraciones que forman ese párrafo tienen la misma jerarquía. La primera clasificación, el primer tipo de párrafo que vamos a ver es el párrafo analizante o también conocido como párrafo deductivo. En este tipo de párrafos, la idea principal va a estar al principio, al inicio del párrafo. Vemos la imagen, hay una mujer adulta grande junto a un niño. Entonces vamos a hacer una comparación analógica haciendo referencia a que la mujer va a ser como la idea principal y el niño va a ser como la idea secundaria. La posición de estas es primero la idea principal, luego la idea secundaria. Vemos que este párrafo está formado por 4 oraciones y debemos recordar esto. Las oraciones dentro de un párrafo van a iniciar con mayúscula y van a terminar en punto seguido. La oración inicial está en rojo y está subrayada. Quiere decir que esa es la idea principal de este párrafo. Entonces, leamos. El fonógrafo es un dispositivo que se utiliza para grabar y reproducir sonidos. ¿De qué estamos hablando? De un dispositivo, de un aparato llamado fonógrafo. La idea principal nos va a presentar el tema del cual vamos a hablar en el párrafo. La segunda oración en morado, en lila, dice cuándo ha sido creado este dispositivo y quién ha creado el fonógrafo. En 1877, Thomas Alva Edison anunció la invención de su primer fonógrafo y ese mismo año lo patentó. Claramente vemos que esta segunda oración está aumentando información de ese aparato o ese dispositivo que se conoce como fonógrafo. La tercera oración, que se encuentra en amarillo, dice: fue el instrumento más utilizado y popular a fines del siglo XIX. Cuando decimos instrumento, estamos haciendo referencia al fonógrafo. Entonces, al hacer referencia a un elemento antes mencionado, estamos frente a una idea secundaria. Y la última oración, que está en rosa, tiene a la palabra fonógrafo y dice: el fonógrafo utilizó un sistema de grabación mecánica analógica en el cual las ondas sonoras eran transformadas en vibraciones mecánicas mediante un transductor acústico mecánico. En esta oración, que es un poquito más larga, siguen hablándonos del fonógrafo, nos está explicando cómo funcionaba ese dispositivo. Entonces, las ideas secundarias son aquellas que van a sustentar a la idea principal. Y en este caso, la idea principal, la más importante, está al inicio del párrafo. Este es un párrafo deductivo. Párrafo sintetizante o párrafo inductivo. Este tipo de párrafo va a tener a su idea principal al final del mismo. Es decir, no va a iniciar con la idea principal. Al contrario, va a terminar con la idea principal. Vemos la imagen y en la imagen hay una niña con su mamá. ¿Cuál es la posición de ellas? Primero está la niña y luego está la mamá. Recordemos que dijimos
que la niña o el niño va a ser como la idea secundaria y la mamá o el papá va a ser como la idea principal. La información que tenemos en el párrafo es prácticamente la misma información del anterior párrafo. Nos está hablando del fonógrafo, en qué año fue creado, quién lo creó, cómo funciona. Pero fíjense, este párrafo está terminando en una oración que está en rojo y está subrayada y además tiene el conector en suma. Sabemos que este conector significa en resumen. No quiere decir que esta es la conclusión del párrafo. Al contrario, se utiliza estos conectores en suma, finalmente, para terminar, para finalizar. Se utilizan para cerrar ciertamente la información, pero no con la intención de terminar, sino con la intención de generalizar la información. ¿Y qué hacen las ideas principales? Son las que generalizan la información. Por lo tanto, estamos frente a un párrafo inductivo porque este termina en la idea principal. Párrafo sintetizante analizante o párrafo inductivo deductivo. Este tipo de párrafos tiene a su idea principal en medio. Veamos la imagen. En la imagen, la mujer, la mamá, está en medio y los niños están a los costados. Quiere decir que la información en este párrafo va a iniciar con la idea secundaria y va a terminar con la idea secundaria, poniendo en medio a la idea central. En este párrafo estamos hablando esencialmente del mensaje. Lo más importante es el mensaje, que es un elemento del proceso comunicativo. Y la oración más importante dice, el mensaje parte de una fuente o emisor y a través de un medio o canal llega a un destino o receptor. Esa es la oración más importante y esa es la imagen que debemos guardar. La idea central, la idea principal de este párrafo se encuentra en el medio. Las otras dos oraciones están nada más reforzando la oración que acabamos de leer. Párrafo por encuadramiento o encuadrado. Este tipo de párrafos es muy particular porque van a iniciar con la idea principal y van a terminar con la idea principal. Pero no es que tengan dos ideas principales, sino que la idea principal que está iniciando el párrafo va a ser repetida al final del párrafo. Más o menos la imagen es así. Vemos en medio a una niña y a los costados a sus papás. Recuerden que los papás son las ideas principales. Y repito, no es que se esté tratando o estemos frente a un párrafo con dos ideas principales, simplemente que es una idea principal repetida al final. Las ideas principales están subrayadas en rojo y son las que generalizan la información del párrafo. En este párrafo estamos hablando de los edificios y los beneficios para los seres humanos que proporcionan los edificios. Y si ustedes analizan la información subrayada al inicio del párrafo y la información subrayada al final del párrafo, en esencia es la misma, aunque se esté utilizando diferentes palabras. Párrafos compartidos o paralelos. Estos párrafos no tienen esa distinción, esa jerarquización de idea principal e ideas secundarias. Son párrafos que van a estar formados por oraciones que tienen el mismo nivel de jerarquía. Si vemos la imagen, ahí está papá y está mamá, y sabemos que ambos tienen el mismo nivel de importancia. Seguramente conectores como en primer lugar, en segundo lugar, o para empezar, para continuar, nos harán dar cuenta de que estos párrafos están presentes, donde hay varias ideas con el mismo nivel jerárquico. Espero que esta información les haya servido y puedan repasar los conceptos que ya manejen. Gracias por su atención.